El plan redentivo de Dios no fue un plan improvisado, no fue un plan de última hora de parte de Dios, sino que el plan redentivo del hombre se diseñó desde el comienzo de los siglos, dice la palabra. Y en Génesis 3:15 dice la palabra de Dios que cuando el hombre cae en pecado en el huerto del Edén, según lo registra la palabra, el Señor automáticamente da una provisión. Y le dice, en esa sentencia de Génesis 3:15 le dice, y pondré enemistad entre ti y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando se da esta palabra, que es la promesa mesiánica, o es la promesa del Redentor, se está hablando de la enemistad entre la simiente de la mujer, que es Cristo, y la simiente de la serpiente, que es ¿quién? El pecado, Satanás. Y la enemistad permanente que iba a haber entre esas dos simientes, entre esas dos semillas. Desde ese momento ya se está proclamando la venida del Salvador del mundo, la revelación más grande y más completa de Dios para el hombre. En este caso, reflexionaremos en esta mañana sobre el contexto familiar de Jesús. El contexto familiar del niño que nació en Belén, al que hoy por hoy muchas generaciones han adorado y seguirán adorando. Entonces, para entrar en materia con este tema que el Señor pone en mi corazón, quisiera que consideráramos lo siguiente. Lo primero que vamos a considerar es a José y a María como los padres terrenales. Entonces, para eso tenemos que remitirnos al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Hoy vamos a considerar la palabra de Dios, así que si usted tiene una Biblia en su mano, vamos a considerar a José y María como los padres de Jesús. En este caso, según Mateo 1:18, dice el texto, versículo 18 solamente leemos, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿en qué estado se encontraba María cuando concibió en su vientre al Hijo de Dios por parte del Espíritu Santo? ¿En qué estado se encontraba? ¿En qué estado? Desposada. Desposada. Esa es la luz de la palabra que tenemos la respuesta. Estaba como desposada. Rápidamente quisiera que considerásemos qué significa o qué significaba estar desposada. La desposada o el proceso de desposorio consistía en un acuerdo entre los padres de la novia y entre los padres del novio y los padres de la novia, quienes escogían la esposa para su hijo. Creo que no hace muchos años todavía se hacía así en algunos lugares, incluso en nuestro país, donde los padres eran, digamos, como compadres. Digamos, yo soy compadre de César, entonces como somos compadres, entonces ¿cuál es nuestra meta? Que nuestros hijos machitos, si él tiene, yo tengo una hembrita, o al revés. Entonces, ¿qué decimos? Pues casemos a esos muchachos, para que esos muchachos sigan llevando el buen nombre de nuestra familia. ¿Sí? Entonces eso se llamaba ¿qué? El desposorio. Entonces eran los padres quienes ellos escogían, bien sea por amistad, por afinidad, por conveniencia, etcétera. Eso se ve mucho en las telenovelas, ¿no? ¿Cierto que sí? Bueno, en las telenovelas, ¿no? Que dice que, bueno, que Bernardo Alfredo se casó con no sé dónde y ¿por qué? Porque entonces porque tiene mucho dinero, entonces bueno, etcétera. En este caso, este proceso de desposorio tenía esta iniciativa de parte de los padres de los futuros esposos. Los padres de José, no hay información de los padres de José, sino que la genealogía de Mateo da como padre de José a un hombre llamado Jacob. Y la genealogía de Lucas da como padre de José a un hombre llamado Elí. Entonces, al parecer, Jacob dio hijos a Elí por ley de levirato. ¿Qué es la ley de levirato? ¿Se acuerdan? Cuando un varón no podía tener descendencia con su esposa y moría, entonces el hermano de él
tenía relaciones con su cuñada para poderle darle descendencia a su hermano. Ese niño que nacía era el hijo de su hermano, para que el nombre de su hermano no fuera borrado de sobre la tierra. Esa era la ley del levirato. Entonces parece ser que hubo ley de levirato en cuanto a la paternidad de José. Es una opción y creo que pues eso es lo único que puede explicar esa doble paternidad que aparece en cada uno de los evangelios en cuanto a las genealogías. De la mamita de José no se tiene ningún dato. Sin embargo, me imagino que ella estuvo muy comprometida en el proceso de matrimonio de José y María. Los padres de María no están registrados en nuestra Biblia, los nombres de ellos, pero en el protoevangelio de Santiago, que es un libro deuterocanónico, es decir, que no está dentro del canon de la palabra, ni tampoco está en los 7 libros deuterocanónicos, pero es un evangelio del siglo II, aparece que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana. ¿Cómo se llamaban? Joaquín y Ana. Por eso es que dicen que San Joaquín y Santa Ana, ¿cierto? Porque se les da la atribución como los padres de María, la madre del Señor Jesús. Ahora, los padres junto con el novio, los padres del novio junto con el novio, eligen a alguien para que hable por ellos para pedir la mano de la novia. Eligen a alguien, un tercero. En este caso, ese tercero se encarga de las negociaciones y se encarga de hacer los trámites del acercamiento. Y a este hombre se le llama el amigo del esposo. ¿Cómo se le llama? El amigo del esposo. En este caso, el amigo del esposo negocia la dote. Ya les digo qué es la dote. En Juan 3:29, el evangelio de Juan 3:29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Esto lo dijo Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Entonces Juan el Bautista se nombró el amigo del esposo. ¿Y quién era el esposo? Jesucristo. ¿Y quién era la novia? La iglesia. Entonces Jesús, Juan el Bautista se califica como el amigo del esposo porque está siendo portavoz del esposo a la novia. Cuando Juan el Bautista venía a la orilla del Jordán a predicarle a la gente y a decirles que el reino de los cielos estaba cerca y que el tiempo del cumplimiento de la palabra del Mesías estaba cerca, ¿qué estaba haciendo? Estaba hablando por el esposo a la novia. Por eso él se hace llamar o se da el título del amigo del esposo. En este caso, la dote era de la raíz moar, era la compensación a los padres de la novia. ¿Qué era la dote? La dote era, una manera de reconocer que el padre de la novia iba a tener una pérdida financiera y aún de aporte de trabajo por la vida de su hija. Es decir, las hijas en casa, en el contexto judío, tienen labores específicas. Entonces eran las mujeres las que obviamente se encargaban de los aseos, se encargaban de la casa, de las labores de la casa, se encargaban de llevar los rebaños a los abrevaderos, se encargaban de recoger las cosechas, se encargaban de pisar el vino, se encargaban del mantenimiento de la alimentación y el mantenimiento de los ganados, traer agua, ir a los pozos a traer agua. Por tal razón, el hombre, padre de familia, que daba a su hija para ser desposada con un joven, en este caso él tenía una pérdida, tanto de mano de obra como de apoyo en la familia. Por eso la dote, en cierta manera, pretendía suplir el pago por la ausencia y por lo que, digámoslo así, compensaba por la pérdida y por el desequilibrio que ella dejaba en su hogar paterno. Entonces, hoy por hoy pues no se usa la dote. 1, porque no es cultura, y 2, porque las mujeres casi no hacen nada a veces. Las hijas en la casa. Entonces, ¿sabe qué dice la mamá? Mijita, siquiera se casa para poder arrendar esa pieza. Entonces, sin embargo, bajo el contexto de la ley judía, la mujer sí o sí tenía responsabilidades que no podía evadir.
En este caso, había otra manera de pagar la dote, porque la dote se pagaba en dinero, se pagaba en joyas, en ganados, o la dote también se pagaba trabajando. ¿Cómo se pagaba también? En este caso, Jacob, vemos en el capítulo de Génesis, que trabajó 7 años por Raquel, ¿cierto? Pero cuando llegó el día de la boda, le dieron a Lea, ¿cierto? Y dice la palabra que Lea era fea, pero tenía ojos bonitos. Eso dice la palabra. Tenía ojos delicados, ojos bonitos, o sea, puros ojos. Pero entonces el hombre dijo, no, yo no me quiero quedar con Lea. ¿Y qué hizo? Trabajó otros 7 años. Es decir, 14 años por Raquel. Y dice la palabra, y le pareció poco tiempo porque la amaba. ¿Cómo le pareció a Jacob? Poco tiempo. Yo me imagino a Jacob esos lunes festivos. Uy, yo no quiero ir. Yo no quiero sacar las ovejas hoy. Yo no quiero llevarlas a pastar. Yo no quiero hoy cortar paja para los rebaños. Yo no quiero, pero Raquel, uy no, Raquel, yo me levanto. O sea, el hombre se animaba, yo me imagino esos días de tormenta que le tocaba ir por allá a traer leño o algo, decía, uy no, pero esa lavadorita, uy no, pero por Raquel lo que sea, mamita, yo me voy. O sea, el hombre tenía a Raquel tan metida en su corazón que trabajó 14 años, y no fue solamente trabajar 14 años, fue que le pareció poco tiempo. Y 14 años es harto tiempo. Pero a él le pareció poquito tiempo porque tenía tanto amor por ella que la dote de él fue trabajar duro. Ahora, hubo otra manera de pagar, y fue que dijo Saúl, el que quiera a mi hija, Mical, pues que me traiga 200 prepucios de filisteos. ¿Y cómo pagó David por la hija de Saúl? Cortando. A ver abajo esos boxers. 200 prepucios. Y cuando llegó con los 200 prepucios a la oficina del rey, el rey le dijo, ahí está Mical, es tu esposa. Esa fue la dote. La victoria sobre 200 filisteos. Es obvio, pero entonces puntualmente él obtuvo a su esposa Mical, hija de Saúl, por la victoria y haber traído como trofeo 200 prepucios de sus enemigos. Entonces, ¿cómo se podía pagar entonces la dote? De 3 maneras. Primera, en especie, con ganados, joyas, dinero. Segundo, con trabajo. El desposorio era más que una promesa. El desposorio consistía en un juramento, en un pacto, donde se firmaba un documento, y este desposorio tenía a lugar más o menos un año antes del matrimonio. ¿Cuándo tenía a lugar el desposorio? Más o menos un año antes del matrimonio. La ceremonia de desposorio consistía en reunir a las familias de los contrayentes con algunos testigos en la casa de la novia, llamado Kiddushin, y el novio entregaba un anillo o una prenda a su novia y repetía las siguientes palabras: por este anillo o señal estás reservada para mí desde este día, de acuerdo con la ley de Moisés. Eso tenía que decir el novio cuando le entregaba la prenda. Entonces le ponía el anillo en la mano, y mientras entregaba el anillo delante de los padres y los testigos decía: con este anillo o prenda declaro que estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés. Y en ese momento se declaraba el tiempo del desposorio. Entonces, en ese tiempo del desposorio, en ese año entre el desposorio y el matrimonio, fue que apareció el ángel a María la Virgen. ¿Y qué le dice? María, no tengas miedo. Porque y le dice, porque el que está en tu vientre es del Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra, en Lucas 1:35 dice, y el ángel le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. De esa manera se engendró. ¿Cómo se engendró Jesús en María? Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá. 2 cosas pasaron. Cuando María fue visitada por el Espíritu Santo, y cuando María
es cubierta con el Espíritu Santo, en ese momento se engendra Jesús en el vientre. ¿Cómo se engendró Jesús en el vientre? Cuando el Espíritu cubrió. Cubrir significa estar por encima. Cubrió. Y en ese momento ella fue engendrado, ¿quién? El Hijo de Dios, en el vientre virgen de María. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahora, dice que ese niño sería llamado Hijo de Dios. ¿Qué generó el embarazo de María durante el desposorio? ¿Qué generó en José y María ese embarazo? Muchas cosas que usted está pensando, sí. Crisis, dudas, incertidumbres, miedos, críticas, comentarios, desprecios. ¿Qué más? Vergüenza, ¿qué más? Celos. Aún intento de repudio por parte de José. Desconfianza. Eso generó este embarazo en el periodo del desposamiento. Por eso dice la palabra en Mateo 1:19 que José, como su marido, como él era justo y no quería acusarla o infamarla, quiso dejarla secretamente. El hombre dijo: no, yo me voy para el terminal. Yo no puedo con esto. Sí, yo me voy, yo me voy, yo me compro un vuelo y me voy. Pero dice que en ese momento, dice que un ángel del Señor le apareció y le dijo: no temas en tomar a María como tu esposa, porque lo que está en su vientre del Espíritu Santo es. Entonces, él toma esa palabra que le da, porque resulta que según Deuteronomio 22:20, la mujer que faltase al pacto de desposorio tendría que morir apedreada. Deuteronomio 22:20 al 21. Si alguno lo tiene, lo puede leer en alta voz. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá. Por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Entonces, ¿qué tocaba hacer con la mujer que no fuese hallada virgen en el momento de consumación del matrimonio? Moría apedreada. ¿Eso quién lo decía? La ley de Moisés, para erradicar la infidelidad en medio del pueblo. Entonces, mira lo que se le venía a María. Si José no fuese sido sensible a la voz de Dios, hermano, se malogra. Así que José también puso su cuota para que se pudiese dar el milagro de la redención y de la salvación del hombre. Claro, él fue sensible y escuchó la voz de Dios y le dijo: mire, yo sé que esto tú no lo vas a entender, José, pero hágale, que yo estoy en este asunto. Hágale. Tómala como esposa. Y cuando él recibe, entonces esta directriz en Mateo 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel le había mandado y recibió a María, su mujer. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo de desposorio? Se terminó para dar paso ¿a qué? Dice que tomó a María por mujer. Entonces, ¿qué hicieron? Se casaron. Porque él dijo: no, yo no la voy a deshonrar, yo no la voy a acusar, y menos ahora que el ángel me habló. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a casar con ella. Entonces de una vez dijo: no, hay matrimonio, vamos a casarnos antes de que se note la panza. Claro, para no deshonrarla, antes de que ella pasara así al altar. No, ella pasó. En este caso, la confirmación matrimonial se llamaba Nisuin, con doble S, Nisuin. El novio junto a sus amigos, era el matrimonio, concurría cerca de la medianoche a la casa de sus suegros para buscar la novia. El novio estaba acompañado por sus amigas que portaban lámparas y tocaban instrumentos. Marchaban con el novio en procesión a la casa de la novia y se realizaba una nueva ceremonia con la bendición y al parecer con la firma de un nuevo contrato llamado Ketubá. Esta vez certificado por todos los amigos del novio, y luego la pareja se retiraba a
alcoba nupcial. Entonces, ¿cuántos se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? La parábola de las 10 vírgenes dicen que ellas estaban con sus lámparas encendidas y que cerca de la medianoche llegó el novio. Porque cuando iba a haber matrimonio, según la costumbre, el novio iba con las amigas y con amigos y amigas a la casa de la novia para hacer el ejercicio matrimonial, para hacer la ceremonia matrimonial. Por eso dice la parábola que las mujeres esperaban al novio, pero se les acabó el aceite. Y entonces dicen, vayan ustedes por aceite, porque si nos ponemos a darle del nuestro, pues se nos acaba a todas. Y cuando llegue el novio, ninguna nos vamos a ir para allá para la ceremonia. Entonces las insensatas pues se fueron a comprar aceite. Y mientras iban a comprar aceite, ¿qué pasó? Llegó el novio. ¿A qué llegó? A llevárselas para las bodas. Esa es la parábola. Entonces aquí lo estamos viendo. Entonces, cuando José despierta, toma a María como esposa. Solamente que en este matrimonio no hubo consumación. Porque ¿qué pasaba? Después de que terminaba la ceremonia de matrimonio, se quedaban uno o dos o tres amigos muy de confianza de la pareja. Y ellos eran los que después daban la certificación de que ella sí era virgen. Escúcheme bien, se exhibía la sábana. Se tenía que exhibir la sábana públicamente de que ella había sangrado por causa de su virginidad. ¿Me explico? Eso se tenía que hacer como parte del proceso de oficialización y consumación del matrimonio, de honra. Solamente que en este matrimonio faltó algo, la consumación. Porque dice la palabra que José no tocó a María, no la conoció hasta que el niño nació. Muy bien. ¿Vamos bien? Ahora, el nacimiento virginal de Jesús. Su nacimiento se ajustó a las leyes. Bueno, tomo este texto primero que dice: cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes que naciera el niño. Eso está en Mateo 1:24. Traducción lenguaje actual dice, se lo vuelvo y se lo repito: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, pero no durmieron juntos como esposos hasta antes que naciera el niño. Es decir, que fueron novios hasta que nació el niño. Esa fue la cuota que le tocó pagar a José. Muy bien, ¿vamos bien ahora sí? Bien, entonces el niño está en el vientre, el niño tiene su proceso natural de gestación, llega el momento de nacer. El nacimiento se ajustó a las leyes fisiológicas de toda mujer que da a luz por el útero. Es decir, Jesús no nació por cesárea. Jesús nació ¿por dónde? Por el parto normal, el parto vaginal. Por el canal vaginal nació el nené. ¿Está de acuerdo? En este caso, dice el texto de Lucas 2:23, abrió la matriz. Lucas 2:23, ¿qué dice? Que Jesús, ¿qué? Abrió la matriz. En este caso, muchos o algunos que defienden la perpetua virginidad de María, pues es difícil seguir teniendo una virginidad después de parir un bebé, ¿cierto? Anatómicamente ya la virginidad, ¿qué pasó? Porque el nené nace naturalmente, porque abrió la matriz. Al abrir la matriz, ¿qué pasó con la virginidad de María? Ella vendría a ser virgen por no conocer varón. Sí, por no haber tenido una relación sexual para engendrar ese bebé. Pero no es virgen físicamente, porque a la salida del nené se pierde toda virginidad. ¿Estamos? Muy bien, entonces aquí lo que vemos es lo siguiente: después del nacimiento de Jesús, María anatómicamente ya no es virgen. Mateo 1:25 dice que José no la conoció hasta. ¿Ese hasta qué significa? ¿Ese hasta qué significa? José no la conoció hasta. Es decir, hay un límite. Hay un límite. ¿Y hasta cuándo no la conoció?
hasta cuando nació el nené y ella hizo su rito de purificación. ¿Cuánto demoraba el rito de purificación de una mujer que había tenido varón? 40 días. Es decir, Jesús nace y 40 días después, dice José, claro, que José dice, no la conoció hasta. Entonces, cuando terminó el tiempo de la purificación de María, entonces José dijo, Señor, ahora sí. Claro, porque dice que no durmieron como esposos, ni la conoció hasta. Es decir, que María sí, en cierta manera, tuvo una intimidad con José. La intimidad de José y María sí existió. Algunas vertientes muy tradicionales dicen que fue tanto el amor que José tuvo por María que nunca la tocó. Que él quiso también conservar esa pureza de María y que él por ese gesto renunció a esa relación de esposos para que ella siempre quedara virgen, forever virgen. Muy bien, Mateo 1:25 dice la palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito. ¿Hasta que dio a luz a quién? Cuando se habla de primogénito, ¿qué estamos diciendo? Que nacieron otros bebés que eran la herencia de José. Porque Jesús fue el primogénito, pero entonces implícitamente está diciendo que hubo más descendencia. Muy bien. Sucesos de la niñez y adolescencia del Señor. Solamente vamos a hablar de 2 acontecimientos. Bueno, podríamos hablar de 3. El primero, la visita de los reyes. Los reyes vinieron cuando el Señor Jesús nació. Dice la palabra que vinieron unos reyes del oriente, ¿no? Y que trajeron ¿qué? Uno trajo oro, el otro trajo incienso y el otro mirra. Mirra bien que el oro sea del bueno, ¿no? Entonces, dice que trajeron 3 regalos. Y dice la palabra que María y José, digamos que empezaron a ver que ese niño no era ese niño como todos, sino que tenía algo algo muy especial, que venían reyes del oriente traídos por una estrella y que el Señor les dijo que fueran y que le dieran sus presentes. Bueno, después dice la palabra que cuando llevaron a Jesús a presentarlo después de los 40 días del rito de purificación, fueron al templo y presentaron 2 tórtolas y un palomino, que significaba la ofrenda de una familia muy sencilla, de una familia pobre. Porque también hubiesen podido presentar un carnero o un buey, pero no, presentaron una tórtola y un palomino, que era la ofrenda de los que poco tenían, de los que pocos recursos tenían. Cuando ellos van al templo a presentar el niño y a presentar la ofrenda de purificación, dice la palabra que aparece un viejito llamado Simeón. El viejito Simeón dice que fue movido por el Espíritu Santo y llegó al templo. Y cuando él llegó al templo, dice que tomó al niño en sus manos y dijo: ahora ya puedo morir en paz, porque en mis manos está la esperanza de Israel y la gloria de Israel y la esperanza de los gentiles. ¿Qué dice? En mis manos está la gloria de Israel y la esperanza de los gentiles. Y ahí tu hermano, tremendo profeta. Cuando vaya al cielo voy a preguntar por él para darle un abrazo. Claro, el viejito Simeón. Y dice la palabra que él empezó a decir que él iba. Bueno, ustedes después leen el texto porque el tiempo se nos va. Pero algo que me impacta de lo que dice Simeón y que profetiza es que una espada atravesaría su alma. Imagínense la mamá de Jesús oyendo esas palabras sobre su hijo. Una espada, y será esto y será lo otro y tal, y bueno, y esto, y después aparece una viejita que se llamaba Ana, que se casó y vivió 7 años casada, y el viejito se le murió y se quedó 80 y pico de años viuda. Y dice que ella estaba todos los días en el templo esperando la esperanza de Israel. Y dice que cuando lo vio, glorificó a Dios y le decía a todos que el niño ya había nacido. Eso sucedió en la infancia del pequeño Jesús. Pero después, Ana aparece en el versículo 36. Pero después, en la adolescencia de Jesús, la palabra del Señor nos dice que en el capítulo 2, versículo 40 de Lucas, nos habla de una experiencia que tuvo Jesús. A los 12 años, un niño judío se le llama el hijo de la ley. ¿Cómo se le llamaba? El hijo de la ley. Porque a los 12 años el niño ya debía conocer
la ley, porque su padre desde la infancia le enseñaba los preceptos, le enseñaba las directrices de Dios a través de la ley de Moisés, a través de la tradición oral. Entonces el niño a los 12 años se le llamaba hijo de la ley. Y como hijo de la ley, ya a los 12 años, Jesús sube al templo de Jerusalén a presentarse para la Pascua. Y dice la palabra que pasados los días de la Pascua, regresaron a casa, pero Jesús se les quedó en Jerusalén. Y dice que después de 3 días se dieron cuenta que el niño no estaba. Porque por lo general en las caravanas, los niños eran los que iban adelante y los adultos atrás. Y los niños eran los que iban adelante, disfrutaban el paseo, miraban un río, se metían ahí, salían, veían cualquier cosa. O sea, los niños estaban en su tema. Pero dice que después de 3 días se dan cuenta que el niño no está. Y dice que ellos se preocupan por el niño, dejan la caravana y vuelven al templo. Y dice que cuando lo encuentran en el templo, lo encuentran sentado con los doctores de la ley, con los meros. Y los encuentra ahí. ¿Y qué los encuentra haciendo? Disertando sobre la ley, disertando sobre la palabra, disertando sobre el espíritu de la ley de Moisés. Y dice que estos hombres estaban aterrados, estaban atónitos de escuchar a un pequeño de tan solo 12 años hablando con tanta autoridad y con tanta fluidez referente a la ley. Entonces viene la primera expresión de Jesús que quizá nunca olvidó María. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Llevamos tantos días buscándote por cielo y tierra. Te hemos marcado al celular y se va buzón. Te hemos mandado mensajes. ¿Qué dice el Señor? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscan? Si lo mío no es andar con ustedes, lo mío es cumplir la misión de Dios. Entonces ese fue el primer ¿qué? Ahí como quedó el corazón de María y de José. Entonces dice el texto que María guardaba todo eso en su corazón y decía: Señor, ¿pero qué pasa aquí? Los escenarios anteriores nos muestran a un niño Jesús diferente a los demás, aún desde sus primeros días de estar en la tierra. Siendo apenas un bebé, no se mostraba ser como todos los niños. Por eso avanzamos y vamos al círculo familiar de Jesús. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Despierta el que está al lado suyo y diga: ahora el pastor va a empezar a predicar. Muy bien. Capítulo 6, versículo 2 de Marcos. El círculo familiar de Jesús. El círculo familiar natural de Jesús. Muy bien. Leamos desde el 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿Listo? Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿qué decían? ¿De dónde es este que tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. ¿No es este el carpintero, hijo de María, y el hermano de Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Muy bien. 3 cosas a considerar. Primera, la tradición católica da el término hermano bajo el vocablo adelphos. Adelphos, griego adelphos, que significa a la vez hermano y primo. Adelphos, ¿qué significa qué? Hermano y primo. La tradición católica defiende el concepto adelfo como primo. Entonces podrían decir,
No está aquí, no es este el carpintero, el hijo de María y sus primos Jacobo, Simón, Judas y José. ¿Y no están aquí con nosotros sus primas? Pero resulta lo siguiente. Realmente el griego adelphos, derivado de la frase a, que es copulativa, y delphus, que significa útero, significa en realidad salidos del mismo útero. ¿Qué significa adelphus? Salidos del mismo útero, que en realidad significa hermano de madre. ¿Qué significa? Hermano de madre. Entonces Pipe y Nicolás son hermanos de madre, porque son nacidos del mismo útero. Porque según la tradición se quiere decir que los hermanos que aparecen y las hermanas que aparecen de Jesús son en realidad primos, hijos de un hermano de José o hijos de una hermana de María. Para los cristianos ortodoxos, los 4 hermanos y hermanas son hijos de un matrimonio anterior a José. Es decir, que cuando José se casó con María, ya había enviudado y de ese matrimonio le habían quedado todos esos hijos. Eso dice la línea ortodoxa. Pero resulta que cuando el Señor llama a José y a María para huir por la muerte de los niños, le dice: toma a María y al niño y vete a Egipto. No le dice: toma a María, al niño y a tus hijos del primer matrimonio y váyase a Egipto. Entonces aquí lo que hace es desvirtuar estas posturas. Para los protestantes y algunos católicos estudiosos de la palabra argumentan la veracidad de que sí son hermanos de Jesús, hijos de José y María. Entonces argumento lo siguiente, leo, abro comillas: la mayoría de los exégetas sostenemos la existencia de hermanos carnales de Jesús, pero no lo decimos abiertamente para no crear un escándalo. Esta cuestión, como otras muchas, necesita un tiempo de profundización en la Iglesia católica, asegura un estudioso de la Biblia, católico, apostólico. En conclusión, el hogar de Jesús o la Sagrada Familia no eran 3. ¿La Sagrada Familia cuántos son? No sabemos, porque no sabemos cuántas hermanas eran. Pero ¿cuántos eran los hermanos? 4 hermanos más Jesús, 5 hermanos más José y María, 7. Y póngale ahí 4 mujeres, 11. Entonces la Sagrada Familia deberían ser 11, porque allí están ¿quiénes? José, María, el Hijo de Dios, más los hijos de José. 7 más las hermanas, que sean 4 ahí, 11 personas. Qué hermosa familia, qué hermosa familia. Muy bien, vamos avanzando, vamos bien, vamos aprendiendo. Ahora, la relación de Jesús con sus hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 9. Nada más el título nos deja ver cómo era la relación de Jesús con sus hermanos. ¿Cómo era? Dice el subtítulo, ¿qué dice? La incredulidad de los hermanos de Jesús. Así que de primera mano, ¿cómo sabíamos que era la relación de los hermanos con Jesús? No le creían ni 5. Muy bien, vamos a ver el texto, lo que dice. Dice el texto 1:7:1, ¿ya lo tiene? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos lo querían matar. Entonces, ¿qué pasaba con los judíos? ¿Qué querían hacer con el Señor? ¿Qué querían hacer los judíos? Matarlo. Entonces, porque lo querían matar en Judea, ¿para dónde se fue? Para Galilea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces,
manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Se lo voy a mostrar en este texto. En este mismo texto, pero en esta versión. ¿Qué dice? Y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes aquí. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, pues muéstrate al mundo. ¿Cómo le hablaban? Eran bien fregados con el Señor. Óyeme, yo hubiese sido un privilegiado al atender a Jesús de hermano, pero no sé cómo hubiese sido el contexto. El caso es que la manera en que los hermanos le hablan a Jesús está mostrando que le hablaban. Lo primero que quiero que veamos es que lo aborrecían. ¿Qué hacían? Lo aborrecían. Aborrecían es odiar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos le aborrecían? Primero, porque ellos querían su muerte. ¿Para dónde lo están mandando? Cuando los hermanos le hablan a Jesús, ¿para dónde lo están mandando? Para donde lo querían matar. Váyase para Judea, que lo maten. Váyase para Judea, que le den cuchillo, que lo apedreen. Ese era el deseo del corazón de los hermanos. ¿Qué hace aquí en Galilea? Váyase para Judea, vaya, siga haciendo milagros. Allá están sus discípulos. Si usted quiere realmente ser famoso, pues no se esconda aquí. Vaya. ¿Qué manera, no? En cierta manera lo que el texto nos deja ver es que ellos querían su muerte, porque querían enviarle al lugar donde querían matarlo. Sus hermanos le hablaban despectivamente, con desprecio, con indiferencia. Le miraban con insolencia. ¡Sal de aquí! Esa manera de hablarle no es una manera correcta. Sus hermanos no entendían su misión. Los hermanos de Jesús pensaban que Jesús quería fama, que quería hacer un espectáculo ante el mundo. Pensaban de él como un milagrero, como un impostor. No pensaban de él como el Mesías prometido. Pensaban que el objetivo del ministerio del Señor era solamente la fama y la riqueza. Para ellos, Jesús debía moverse según su parecer para alcanzar popularidad y fama. Sus hermanos no creían en él porque no atesoraban sus enseñanzas. Ellos sí atesoraban las enseñanzas de los religiosos. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es hiriente. La respuesta de Jesús es amorosa. Si en verdad haces cosas extraordinarias, le dicen, pero aún así él les contesta con amor. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces Jesús le dijo: manada de hipócritas, ustedes me odian, pero yo voy a rogar al Padre para que venga fuego del cielo y los consuma. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Cómo le contesta? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Miren lo que les dice: mi tiempo, el tiempo de mi muerte aún no ha llegado, porque ustedes me quieren mandar a Judea. ¿Y usted cree que yo soy bobo? El Señor sabía que lo quería mandar a Judea pero él dice: mi tiempo, el tiempo de mi muerte aún no ha llegado. Pero el tiempo de ustedes, ¿qué? Porque el Señor les está diciendo que por la muerte de él, ellos tendrían tiempo de gracia. Cuando llegue mi tiempo, que aún no ha llegado, ustedes tendrán tiempo. Y le dice: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no voy por allá ahorita. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Y sus hermanos se fueron a la fiesta, a Judea, a la fiesta de los tabernáculos. Muy bien. ¿Qué encontramos entonces aquí? Un ambiente tenso. Encontramos que el ministerio de Jesús termina rompiendo una armonía familiar. Porque aquel que quiere servirle a Dios y hacer del plan de Dios su prioridad, inevitablemente va a tener problemas en la casa. Aquel que quiere adoptar el plan de Dios como su prioridad, inevitablemente va a tener problemas en el seno de su hogar. ¿Y qué hace todos los días metido en la iglesia? ¿Y qué hace todos los días disque visitando?
Dizque llevando mercados, dizque orando por un enfermo en la clínica, dizque en el ayuno, dizque en la vigilia, dizque en el grupo familiar, dizque en el culto de niños. ¿Ha pasado? Que desde las 5 de la mañana en la iglesia y son las 5 de la tarde y no ha llegado, y son las 11 de la noche y no llega. Automáticamente, ¿qué le genera eso? Un problema de ruptura de armonía en el hogar. A Jesús le pasó. Así que si usted y yo tenemos problemas de hogar por estar metidos en el plan de Dios, pues no es el primero. Jesús ya lo sufrió. Vamos adelante. Vamos adelante. El modo extraño de comportarse de Jesús rompía la armonía del hogar. Tanto así que los hermanos de Jesús, su familia, pensaron que Jesús estaba loco. ¿Qué pensaron? De la raíz inglesa crazy. Pensaron que su hermano estaba ¿qué? Loco. Que sufría un trastorno mental. Entonces, ellos quizá querían llevarlo a un lugar de reposo, a una clínica, para que le quitaran el fanatismo. Porque Jesús andaba tan metido en el plan de Dios que su familia había pasado totalmente a un segundo plano. Tanto así que habían altercados públicos entre los hermanos de Jesús y Jesús. Porque lo que le dijeron los hermanos a Jesús no se lo dijeron en casa, se lo dijeron fuera de casa. Es decir, que ya los problemas de familia habían trascendido por fuera de los muros de la casa. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra. Se lo voy a leer en esta versión. Cierta vez, Jesús entró en una casa. Dice el texto que en la casa de Pedro. Y las multitudes empezaron a juntarse en la casa, tan pronto que ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está fuera de sí. ¿Qué decía su familia? Está loco. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado a Jerusalén decían, este hombre está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. ¿Quiénes decían eso? Los religiosos, los escribas, los maestros de la ley. Entonces, dejémoslo ahí. Sus familiares primero se avergonzaban de él porque era el loco de la familia. ¿Cuántos somos los locos de la familia? Amén, gloria a Dios. ¿Somos los locos de la familia? Sí, Señor. Hablemos no solamente de la familia nuclear, hablemos del concepto de familia extendida. Porque la familia de Carlos Arias puede ser la familia loca de la familia extendida. ¿Me explico? Es decir, cuando se reúnen sus hermanos con los hermanos de Lucero y toda la familia extendida, los primos, los cuñados, ahí vienen los evangélicos. Ahí vienen los locos. A ellos no se les puede dar trago. A ellos no se les da qué. A ellos no les vaya a decir groserías. Ellos son religiosos. Ellos son lo otro. Ellos son tal cosa. Son la familia loca. Lo mismo dice el texto que se avergonzaban sus hermanos de Jesús. Y decían, tenemos que tomarlo, ponerle una soga y amarrarlo y llevarlo a una clínica de reposo. Porque nuestro hermano está loco, se chifló. Entonces sus familiares se avergonzaban de él. Sus familiares pensaban que estaba loco. Entonces después que los escribas le acusan y son reprendidos por Jesús, ahora su familia que está afuera lo llama para la vergüenza, para no pasar la vergüenza pública. Marcos 3:31 dice el texto. Después de que el Señor Jesús le habló a los hombres que creían que él estaba poseído por espíritus inmundos y se les cayó la estantería, entonces su familia que está afuera, que no quiere entrar porque le da vergüenza, entonces dicen, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ni siquiera fue uno de sus hermanos a llamarlo. Enviaron a alguien a llamarlo a Jesús. ¿Y qué le dice?
tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Yo creo que dijeron, vaya, dígale a Jesús que venga, que no es para eso. Que venga, que lo necesitamos. Ahora la pregunta es, ¿por qué no van ellos mismos en búsqueda de él? Porque les daba vergüenza. Que para ellos Jesús estaba loco y era como la vergüenza de la casa. Porque los fariseos y porque los escribas estaban contra él y porque todo el pueblo estaba en contra de él y porque él decía ser el salvador del mundo y no le creían. Entonces por eso ya mandan a alguien. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados frente a él dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos son todo aquel que hace la voluntad de Dios. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. En ese momento el Señor hace una declaración tremenda. Su intención no es desacreditar a su madre públicamente. Su intención consiste en priorizar la unidad espiritual más allá del vínculo terrenal. Es decir, si ellos en realidad quieren ser mi madre, mi padre y mis hermanos, pues que crean a lo que yo estoy enseñando. Si ellos en realidad quieren ser mi familia, entonces obedezcan la palabra de Dios. Por eso les dice a la gente que sí creía que ellos sí eran sus hermanos, que ellos sí eran su madre, que ellos sí eran su familia. ¿Quién es nuestra verdadera familia realmente? Porque la familia consanguínea se pasa después de los 70 años, o los 80, o los 90. Pero la familia en Cristo trasciende la eternidad. Entonces, ¿cuál es tu verdadera familia? No quiere decir que usted salga a decirle, mamá, ya no te doy regalo porque tú ya no eres mi madre. Mi madre y mis hermanos son los que... No, hermano, aquí lo que yo estoy tratando de dejar claro es que el Señor le está diciendo, mi madre y mis hermanos dicen, son quienes se ponen en el camino para hacer lo que Dios anhela. Ustedes en este momento se están avergonzando de mí. Ustedes en este momento piensan que yo estoy loco. Ustedes en este momento no creen a la palabra que yo he venido a traer. Pues ustedes no son mi familia. Porque el concepto que Jesús tenía de familia trascendía más allá de los lazos terrenales. Muy bien. El lazo de hermandad espiritual tiene mayor trascendencia que el vínculo de origen familiar. El reino de Dios no se fundamenta en sangre y carne, sino en ser hijos del Padre Celestial. Entonces, hay que renunciar a todo apego familiar que obstruya el llamado de Dios. Dígalo conmigo, hay que renunciar a todo apego familiar que obstruya el llamado de Dios. Si hay un llamado de Dios, en nuestro corazón, no puede ser obstaculizado por agradar a nuestra familia terrenal. Ay, es que yo no puedo venir tanto a la iglesia porque mi esposo se pone bravo. Ay, es que yo no puedo hacer esto y esto. Yo quisiera comprometerme, pero no puedo porque es que mi esposa, porque es que mis hijos, porque es que tal cosa. El vínculo de Dios debe estar por encima. Mire esto, porque es polémico lo que el pastor está diciendo. Y usted puede tomar dos decisiones, a decir, el pastor está como Jesús. O puede decir, no, sí, yo voy a tomar el espíritu de la palabra. Jesús nunca detuvo su plan por agradar a su familia, pero Dios sí se encargó de salvar toda su familia. Jesús nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer por congraciarse con su familia, pero Dios sí se encargó de salvar a su familia. ¿Qué es más importante? Muy bien, por eso dice el texto, y Jesús mismo lo dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es un tema que nos mueve el piso. Pero Jesús lo dice porque Él lo vivió. Porque Él se hubiese podido distraer del plan que Dios le había dado por consentir a sus hermanos, por consentir a su casa,
Porque obviamente el contexto judío es que la casa esté junta y que haya una autoridad, en este caso el anciano de la familia, quien es la autoridad sacerdotal y era la autoridad moral y era el hombre de sabiduría de todo el clan. Jesús no estaba con su familia por estar haciendo la obra de Dios. Y nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer por agradar su casa. Pero Dios sí se encargó de salvar toda su casa, porque Jesús hizo lo que tenía que hacer. Vamos adelante. Lucas 11:27 dice que después de que un día Jesús estaba dando una disertación tremenda de la palabra, se levantó una viejita y dice: bienaventurados el vientre que te trajo al mundo y los pechos que mamaste, Jesús. Así le dijo la viejita. Dice que se levantó una mujer emocionada por tanta enseñanza que Jesús estaba dando. Y dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Si Jesús hubiese dicho, oh sí, bienaventurada mi madre que me trajo al mundo, imagínense los católicos cómo estarían ahorita. Yo creo que ni nosotros nos hubiéramos convertido al evangelio, porque hubiese sido un fundamento tremendo para la religión católica corroborar la adoración a María. Pero ¿qué dice Jesús? Porque ella le dice: bienaventurado el vientre que te trajo al mundo y bienaventurados los pechos que mamaste, los senos que te amamantaron, Jesús. Y Jesús le dice: más bienaventurado es aquel que oye mi palabra y la obedece. ¿Qué está haciendo Jesús nuevamente? Está diciendo: los lazos familiares realmente son los de la obediencia a la palabra. Los lazos familiares, mi verdadera familia no es mi familia terrenal, no es con la que vivo en mi casa. Mi verdadera familia es con la que comparto yo la fe, la obediencia, el amor a Dios, el servicio. Por eso en la palabra de Dios dice que somos hijos, conciudadanos y miembros de la familia de Dios. La felicidad plena no estaba en tener a Jesús como un vínculo natural, sino en la afinidad de obedecer a Dios para trascender eternamente. Es decir, la mujer le está diciendo: bienaventurada la mujer que tuvo un vínculo natural contigo, Jesús. No, más bienaventurada la que tiene conmigo un vínculo espiritual, porque su cuerpo volvería a la tierra, pero su espíritu permanecería para siempre. La prioridad de la unidad en el espíritu está por encima de la unidad terrenal. Y queda tan declarado que en la cruz del Calvario Jesús prefiere dejarle a su mamá a un discípulo que a sus hermanos. Ahora, cuando usted está a punto de morir y empieza a encargar algo, ¿a quién le encarga las cosas? ¿A la familia? Entonces a veces se prefieren los hermanos en la fe. Yo creo que Jesús estaba en la cruz y ¿a quién le entrega? Juan, ¿dónde está Juan? El discípulo amado. Y desde la cruz, ¿el qué hace? Le confía a su madre a un discípulo, porque confiaba más en un discípulo que tenía con él unidad en la fe que un hermano que tenía unidad consanguínea, pero que no tenía nada que ver con él en lo espiritual. Entonces, ¿quieres ver a tu familia convertida plenamente a Dios? No la pongas como obstáculo para obedecer a Dios. ¿Quieres ver a tu familia completa convertida a Cristo? Pues no la pongas como obstáculo para servirle a Cristo. Otra verdad: ¿quiere ver convertida a su familia a Cristo plenamente completa? Muérase. Porque cuando Jesús murió en la cruz, sus hermanos se convirtieron. Yo no le estoy diciendo que se muera, le estoy diciendo es que muera al mundo, que muera a sus pasiones, que muera a la religiosidad, que muera a tener a Jesús de segundo plano, que muera a dejar el plan de Dios como algo completativo de su vida y sea lo central de su manera de vivir. Cuando usted muere, su familia cobra vida. Jesús muere en la cruz y resucita. Y cuando resucita y es ascendido al cielo, sus hermanos creen en él. Dos de sus hermanos, Santiago, el que escribió la carta, y Judas, quien escribió la carta. Dos hermanos de Jesús que trascendieron. Jacobo trascendió, llamado Santiago, trascendió como apóstol de la iglesia primitiva. Y en el libro de los Hechos, capítulo 15, Jacobo se levanta como un hombre de autoridad en el concilio de Jerusalén para disputar con los griegos y con los gentiles y con los judíos el tema de la circuncisión de los no judíos y la aceptación de ellos en el evangelio.
¿Quién se levanta para tomar una palabra de autoridad? Jacobo. Para defender la fe de la que un día se burló. Para defender la fe de la que un día calumnió. Para defender la fe que su hermano predicó antes de morir y que ellos pensaron que era locura. Se levantó Jacobo, llamado Santiago, y escribió una carta como legado. Se levantó Judas, quien dijo que habría que pelear fervientemente por la fe. El evangelio del que él mismo se burló. El evangelio de que él mismo calumnió. El evangelio de quien él mismo se levantó en contra y nunca creyó lo que Jesús había predicado. ¿Por qué sus hermanos finalmente vinieron a Cristo y toda su casa finalmente fue salva? Porque hubo un Jesús que nunca renunció al plan de Dios por agradarlos a ellos. Conclusiones. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os digo que paz no, sino guerra y división. Porque de ahora en adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Pues se dividirá el padre contra la hija, el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra contra la suegra y su casa. ¿Quién dijo eso? Cuando Jesús viene a una casa, a una familia, y alguien decide poner el plan de Dios por encima del vínculo familiar consanguíneo, inevitablemente hay división. ¿Y sabe qué le dirán? Desde que usted empezó a ir a esa iglesia, ya no somos tu familia. Ahora como que no somos tu familia, ¿cierto? Pues dígale que sí y que es bíblico. Claro, porque ahora tu familia es más esta. Porque Jesús lo dejó así. Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos y a tus hermanos y a tus hermanas. Y aún tu propia vida. De lo contrario, no podrás ser mi discípulo. Es decir, debes amar menos a tu esposa que a Dios. Debes amar menos a tus hijos que a Dios. Debes amar menos a tu esposa, a tus hermanos y a tus hermanas. Y aún tu propia vida, amarla menos que lo que amas a Dios. De lo contrario, no podrás ser mi discípulo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, dice la palabra que los principales enemigos del hombre son los de su propia casa. Porque cuando hay alguien que realmente se dispone 100% a cumplir el plan de Dios, tendrá guerra en su casa. Y pueden ser sus propios padres. Y pueden ser sus hermanos. Y pueden ser su esposa. Y puede ser su esposo que se levanta. ¡Ay, usted otra vez por allá! ¡Ay, usted se va a volver fanática! ¡Usted está como loca! ¿Usted qué se haya metida? ¿Y no que quiere servir? ¡Ay, yo quisiera servir, pero es que mi esposo se pone de un genio! Pues déjelo que se ponga de un genio. Dedícaselo de Dios, que Dios se dedica de salvar a ese hombre. La prioridad de Jesús con su incrédula familia fue dar testimonio y dedicarse a la obra del que lo envió, sabiendo que Dios se encargaría de ellos. Jesús no aceptará como discípulo a alguien que ame a su familia más que él. Es más fuerte el vínculo de la sangre de Cristo que el vínculo de la sangre familiar. Con la familia terrenal vivimos en casa, con la familia espiritual tenemos moradas eternas. El verdadero vínculo de Jesús con sus hermanos, entonces, ¿cuándo fue? El verdadero vínculo de Jesús con sus hermanos, ¿cuándo fue? Eso quiere decir que Jesús, digamos, la verdadera hermandad de Jesús con sus hermanos se dio cuando ellos aceptaron la fe de Jesús. Mientras ellos no aceptaron la fe de Jesús, nunca fueron sus hermanos. O nunca los trató como tal. Nunca los trató como tal. Pero sí le dijo a sus discípulos: llama a mis hermanos y diles que yo he resucitado. ¿Y a sus hermanos quiénes eran? ¿A Simón, a José? No, a los discípulos. Llama a mis hermanos y diles que yo he resucitado. ¿Quiénes eran sus hermanos? Los de la fe, los hermanos de la fe. El verdadero vínculo de hermandad de Jesús con sus hermanos solamente se dio cuando sus hermanos aceptaron el poder del evangelio en sus corazones. Por eso dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos, porque tú y yo somos la verdadera familia de Jesús. ¿Quién es la verdadera familia de Jesús? ¡Nosotros! La familia de Jesús no es Simón y María y Judas y no.
Ellos son la familia de Jesús tanto como lo somos nosotros, porque no es el vínculo consanguíneo, es el vínculo espiritual lo que los hace hermanos y madre de Jesús. Así que usted y yo somos familia del Redentor. Por eso dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, si nuestra familia ha sido un obstáculo para servirte. Perdónanos, Señor, si nos hemos distraído y no hemos priorizado por tu plan para nuestra vida, Señor. Tú nos dejas claro, Señor, que si nosotros somos fieles a ti, nosotros y nuestra casa será salva.